buenas tardes. Agradecemos su presencia porque sabemos que ahora a veces le bajan la audiencia por la cuestión de que somos comunidad de CTS los que presentamos en esta ocasión, ¿no? Son los jóvenes, pero es importante que les hagamos también nuestra retroalimentación para que puedan foguearse en esto de las presentaciones y sobre todo de la defensa de sus trabajos. Entonces, en esta ocasión van a presentar 3 estudiantes, ¿no? Son el segundo bloque de la octava generación. Nos van a presentar sus trabajos y en algún caso seguramente algún avance de lo que llevan indagado en su tema. Entonces vamos a comenzar con Tania Noemí García Moreno y bueno, Tania nos va a presentar sobre su tesis, que es diseño y análisis funcional de una herramienta digital auxiliar para el aprendizaje en temas selectos de fisiología a nivel posgrado. Adelante. Bueno, ahora sí. ¿Quieres que te avisen? Sí, no, aquí tengo el video. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Vengo a presentarles un panorama un poco más amplio de lo que estoy trabajando, por eso el tema del título. En este caso lo llamamos Herramienta Digital para el Aprendizaje en temas selectos de fisiología, diseño y análisis. Voy a empezar por comentarles cuál es la situación actual de simuladores destinados a aprender mejor. Si ustedes van a la página de Science Direct, a las bases de datos, lo que van a encontrar es que si meten los términos Technology Based Learning, lo que van a encontrar son alrededor de 234.528 artículos académicos. Esto incluye reviews, conferencias, artículos como tal científicos, etc. Ahora bien, esto va mucho más ligado a estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria, etc. Algo que está muy trabajado. Sin embargo, también se ha demostrado que a nivel universidad y posgrado existe una falta de artículos que podrían ayudar a que los estudiantes aprendan mejor y saliendo de la escuela, entonces puedan aplicar ese conocimiento para resolver problemas ya a nivel científico. Si usamos entonces, me enfoqué en el posgrado para sumarlo al Technology Based Learning y Postgraduate y vemos cómo se reduce considerablemente, va desde 200.030 hasta 9.000. Y todavía baja aún más cuando nos enfocamos en fisiología, que es uno de los temas más complejos que se tratan a nivel posgrado. Y vemos cómo disminuye hasta 1.414. Por otro lado, cuando nosotros tratamos de transformar esta información de complejos sistemas fisiológicos, pero para el ámbito de la investigación, lo que encontramos es varios artículos académicos que van desde 24.000 hasta 10.000. Esto incluye simuladores en los que los estudiantes empiezan a mover variables de estos procesos y entonces hacen una especie de experimento virtual. Es decir, ellos mueven sus variables para ahorrarse varios experimentos en los que podrían gastar fármacos que generalmente son muy costosos. Entonces, cuando ellos ven que este experimento podría funcionar, entonces consiguen ya los fármacos en físico y hacen el experimento como tal, ahorrándose muchísimo trabajo y muchísimos gastos. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si bien es posible simular los procesos biológicos y también está más que comprobado que se pueden hacer este tipo de herramientas para ayudar a la educación, entonces, al menos en esa institución podríamos hacer que el proceso de aprendizaje mejorara para que los estudiantes que salen de nivel posgrado entonces tengan un mayor conocimiento y manejen más la información. Por tanto, nos planteamos la hipótesis de que una herramienta interactiva que permita a los estudiantes experimentar con procesos virtuales podría ser de utilidad para el aprendizaje. A partir de esto nos planteamos el objetivo de diseñar una herramienta digital que ofrezca modelos virtuales a estudiantes de posgrado y estudiar su efecto sobre el aprendizaje. Para llegar a cumplirlo, nuestras metas en primer lugar es identificar los temas que presentan una mayor dificultad. Esto es, se van a hacer una serie de entrevistas para ver a los estudiantes qué es lo que más les cuesta procesar para después hacer una herramienta que trate este tema. En segundo lugar está desarrollar y optimizar una herramienta interactiva para estos temas.
a partir de cuáles se les complican más y dónde se presenta la información más básica, pues va a ser cómo se ve complicando más. Por último, al desarrollar la herramienta, se va a hacer una evaluación de los resultados que esta misma tiene sobre el desempeño de los estudiantes ya al final del semestre que ellos están estudiando al entrar al departamento, en este caso de fisiología. Como metodología en rasgos generales, tenemos que en primer lugar se va a hacer una selección de temas a partir de encuestas estructuradas para estudiantes de nuevo ingreso y semiestructuradas para investigadores, para profesores y estudiantes de 3 generaciones anteriores. Ya que tengamos los temas definidos a partir de una encuesta, de charlas con un consenso de profesores que se van a encargar de evaluar todo, se hará un desarrollo y optimización de la herramienta a partir de pruebas de diseño y se va a adaptar un eye tracker, que es un dispositivo que nos permite analizar la atención que se está poniendo el estudiante y qué tanto está procesando la información. Las pruebas de diseño en conjunto se llaman pruebas de ergonomía cognitiva. Una vez que tenemos estandarizada la prueba, se va a hacer una piloto con estudiantes que ya pasaron por este curso de introducción y entonces vamos a hacer un pre-test y un post-test en donde se va a evaluar qué tanto aprendieron los estudiantes y si realmente este proyecto que estamos realizando genera algún cambio sobre su aprendizaje, y además se va a hacer una encuesta para ver qué les pareció, y ya más adelante se van a hacer algunas modificaciones rápidas para llegar a una fase experimental en la que la herramienta ya está de cierto modo elaborada un poco más en la aptitud de los estudiantes. Se va a volver a hacer un pretest sumado a un experimento de eye tracker. Después, una semana después que termine esos temas que encontramos como los más complicados, se va a hacer una prueba posterior para ver qué tanto guardaron la información, y una vez que termine este curso que fue el indicado, que son 12 semanas después, se va a hacer otra prueba para ver si realmente se está consolidando este aprendizaje o si realmente no fue de gran ayuda la herramienta. Con base a los avances que tenemos, este es un resultado por las entrevistas estructuradas a 20 estudiantes de 3 generaciones anteriores. Aquí se les preguntó de todo el plan de estudios que se presenta en el primer semestre cuando ellos entran al programa de maestría. Dijimos, ok, ¿qué tema es el que se te complica más estudiar? A partir de estos fueron los temas que presentaron mayor número. Tenemos que fisiología fue el ganador con una dificultad de casi el 50% más que el resto, que son cardiovascular, renal y endocrinología. Seguida de esta, una vez que eligieron este tema, se les hizo otra encuesta de, ok, de esta parte de neurofisiología, que es un curso de 12 semanas, ¿cuál de los temas que manejan es el que se te complica? Y entonces el ganador fue el de control motor, que implica el reflejo motor y control de movimiento, ya sea con asistencia del cerebro o nada más de médula espinal. Aquí les voy a mostrar un avance de lo que están siendo las pruebas de diseño y pruebas de dinámica. Si quieren probarlo ustedes, también pueden usar la computadora. Tenemos pruebas de diseño. Estas serían en términos rápidos la portada. Les dejamos en claro que estamos trabajando el tronco común en la fase 1 de fisiología, aplicado al control de movimiento a nivel espinal. Aquí tenemos una introducción en la que se les va a dar información de por qué estamos viendo esto, qué es lo importante del tema, los conceptos que son los que van a servir como clave para que ellos entiendan los procesos. En modelos interactivos pues ya va a poder participar. Tenemos lo que les mencionaba en la introducción, dejando en claro que estamos trabajando sobre nivel de médula espinal y todavía nos faltaría, más adelante podríamos llegar hasta nivel de comando del cerebro y control de los programas motores. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo a algunos estudios de ergonomía, que hay que resaltar y atraer la atención de los estudiantes para que no den por alto, que se pasen de largo en cuanto vean los botones. Hay que llamar su atención para que realmente ellos empiecen a procesar la información. Como les mencionaba, aquí en los conceptos elaboré esquemas, como este brazo lo hice, y entonces se hace una señal para que esto se resalte, y entonces él puede dar clic para observar la información que tiene. En caso de que tenga duda, aquí se presiona y el esquema para acceder a la información. Aquí estamos empezando a resaltar, podemos cerrar y seguir con el resto de la información.
Nuevamente estamos resaltando la formación clave y que les puede llevar a otras preguntas. Tenemos que es un músculo antagonista el bíceps, en el otro en el tríceps, y vamos a seguir con información. Sobre todo se va a seguir acumulando para que el estudiante tenga una idea de en dónde están trabajando, cuáles son los elementos que está usando y cómo esto se va a integrar para generar un circuito que va a llevar a procesos de inhibición recíproca y de células de Reshov, etcétera, etcétera. Son muchísimos temas y esto se va a ir integrando. En este caso vamos a pasar nuevamente al final mixto. Es prácticamente la misma dinámica, no sé si alcanzan a ver cómo empieza a resaltar para que elijan qué herramienta utilizar, que vean la información que necesitan, igual se va a ir complementando, dan los datos clave y esto empieza, la idea es que empiece a generar cierta información, que la empiece el mismo a integrar y a procesar. Pero en este momento está muy claro, muy enfocado a esta figura, se le llama porque necesitamos atraer la atención del estudiante a que se vaya por acá, por eso los colores de los botones son muy fuertes, porque necesitamos atraer su atención a lo que queremos que él aprenda. En muchos trabajos lo que se hace es, se llena muchísimo la pantalla y entonces el estudiante se va hacia otros términos o se distrae y ya no genera esa interacción entre un concepto, su definición y los empieza a relacionar, es decir, ya se le complica muchísimo entender. En cuanto a la dinámica, también se están haciendo pruebas, en este caso podemos ver cómo se le pide que ejerza presión para que entienda un poco lo que es el reflejo monosináptico, que es el que nosotros generamos, por ejemplo, cuando un doctor nos pide que reflejo para revisar que toda nuestra función motora esté bien. Aquí tenemos cómo se estira el músculo y es lo que genera un potencial de acción y una señal que hace que el estiramiento genere una flexión del músculo. De todo caso, tenemos que estar checando todavía, esto se va a llevar a estudiantes de prueba, que serán alrededor de una N de 3, 4, 5, que ya están dispuestos allá, y estamos hablando con los profesores encargados del tema, y pues seguiré trabajando para traerles mucha más información. Tengan preguntas. Sí, ¿cómo abordan, por ejemplo, el comportamiento de la neurona? Ahí no nada más estoy viendo que está para el músculo está en una cuestión mecánica. Ajá. Sí, ahorita estamos a nivel fisiológico, se presume que si esto se maneja un poco más rápido, entonces podemos ir llevándolo a celular y a molecular. Ajá. Ahorita donde presentaron ellos problemas fue a nivel fisiológico, por eso nos centramos en movimiento. Pero lo que los mismos doctores dicen es que realmente, por lo mismo que los estudiantes vienen de distintas áreas, que son veterinaria, medicina, biológicas, química, ingeniería, falta mucho hacer que todos lleguen al mismo conocimiento. Entonces también sería interesante empezar desde la forma de potencial de acción, de transmisión de moléculas, de fármacos. Entonces es cosa de ir agarrando pieza por pieza. Pero después ver el conjunto de neuronas. Sí, de hecho aquí se plantea que una vez que ya tienes la parte de que ellos entienden el motor, además de fisiológico, se pretende que ellos también puedan mover variables como que tienen que ver con el movimiento, que son el ancho de la neurona, la resistencia, el potencial, y bueno, en fin, se van a hacer pruebas con los estudiantes. Bueno, pues. Otra pregunta, mira. Gracias. Pensando en que pudieran terminar ya toda la herramienta completa, ¿has pensado en la posibilidad de, o sea, digo, aquí está aplicado pensando en los alumnos parecibles, pero esto se puede vender? Básicamente, ellos. Sí, realmente mi interés es porque estando en ese departamento me di cuenta de que realmente faltaba mucho de aprender para poder llevarlo a la investigación. Realmente te preparan más que nada para repetir alguna técnica y dices, no, pues yo también quiero trabajar por mi cuenta. Pero realmente mi función principal es, de hecho, llevarla tal vez a otras instituciones, porque conforme fui buscando a mi comité, me di cuenta que en la UNAM, en la UAM, en todos presentan este mismo problema, como nada más formar técnicos en lugar de formar investigadores científicos. Entonces creo que se puede llevar. Realmente no lo veo tanto como un negocio, es algo de interés que tengo en la parte académica, pero pues sí, si se puede vender, creo que está de más.
no tan así, pero se podría ser una herramienta útil, porque estoy pensando ejemplos, no sé, desarrollos del poli han sido, digamos, algunos otros países les han interesado, se compran y ya no. Sí, pues de hecho uno de los profesores me pidió que tal vez podría hacerlo todavía más grande llevándolo a Estados Unidos, ¿no? Y lo dije, pues yo quiero empezar por acá primero. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, de hecho acá también lo que estamos innovando también no solo hacer la herramienta, sino hacer un circuito como tal, integrar mucha información, porque los artículos que he estado revisando nada más hacen, por ejemplo, aquí el movimiento del brazo, eso ya lo consideran como haber terminado el proyecto, y yo creo que no, es necesario integrar mucha más información. Es lo que quiero contribuir. Un comentario con respecto a lo que decía el doctor Cadena. Sí, no tiene mucha razón en que el sistema nervioso es muy complejo, hay circuitos de muchos tipos, participan muchas neuronas, pero también hay que ver el nivel de fenómeno que se está atendiendo. Por eso ella empezó con este proceso que tiene que ver con la respuesta que da en automático el organismo cuando llega un estímulo de cierto tipo. De hecho se llama reflejo monosináptico porque solamente hay una sinapsis, y es la que investiga precisamente el médico para evaluar reflejos. Generalmente no es en el brazo, es en la pierna, golpe aquí y entonces sube. Sí, empezamos por esta parte porque los libros que ellos usan como referencia empiezan utilizando el brazo para este reflejo. Entonces, pero se va a ir complicando porque la activación de un músculo requiere la inactivación del músculo antagonista, porque si no se relaja uno, entonces no tiene lugar el movimiento. Y luego hay información contralateral también, entonces, pero este es el básico. ¿Sí es lo que hablo de integrar? Y nada más, me llamo la atención de que la dificultad subjetiva es que, bueno, yo no soy fisiólogo ni nada así, pero creo que la fisiología renal es la más complicada que hay en el ser humano. Yo pensé que iba a ir por allá, o la endocrinología también, exacto, pero ellos, y de hecho los profesores estuvieron de acuerdo con este resultado, incluso generaciones anteriores. A mí sí, la verdad me sorprendió bastante. Sí, esos fueron los... De hecho, por respiratorio e inmunología nadie votó, por eso les mostré estos resultados. Sí, yo también, bueno, a mí que estuve ahí me gustó trabajar también. Es que lo que no se ha dicho es que Tania es egresada, hizo su maestría en el departamento de fisiología, entonces conoce muy bien. Eso también me da una ventaja porque sienten más confianza de lo que responden, entonces yo también sé. ¿Más preguntas? ¿No? Yo sí. Es que siempre me tengo que quedar. Bueno, a mí me gustaría saber cuántas y cuáles otras herramientas se han utilizado históricamente para educar en distintos programas de posgrado en temas de fisiología. En distintos de posgrado, como le mencionaba, para educación realmente son 1414, pero esto incluye fisiología tanto vegetal como animal. No, pero plataformas, porque estos son tipos de plataformas, ¿no? Son trabajos en general. Porque no, plataformas, los plataformas, MOOCs o no sé qué. Hay varias plataformas. De hecho, hay una página que me mostró mi codirectora, en donde hay ciertos simuladores, pero lo que les mencionaba, estos simuladores solo te muestran un tema. Casi todos los que tienen que ver con fisiología de nervioso, lo que hacen es casi todos se van hacia potencial de acción, porque ellos quieren ver qué tanta influencia hay del calcio, del sodio, del potasio, y rara vez, bueno, al menos hasta donde he buscado, no habían tratado sobre control motor. Ok, y aprendizaje para ti es mejorar la calificación, o qué otros parámetros o elementos vas a comparar o medir. Sí, la idea es que al momento de las encuestas
Lo que queremos ver es qué resultado tiene. No podemos decir ahorita que va a mejorar, solo queremos analizar qué efecto tiene sobre el antes y el después. Esto generalmente tenemos planeado que sea por una pregunta abierta, un mapa conceptual y una resolución de problema. Eso estamos planeando todavía apenas, para que esa sea la evaluación. Esto generalmente en la forma de cognitivo se evalúa porque el consenso de especialistas, ellos generan la pregunta a la abierta, se ponen ciertos conceptos que son la clave y que deben estar en cierto orden. Entonces, cuando tú tienes las respuestas del estudiante, las comparas con las de los profesores y entonces se hace una cierta cantidad de puntos. Eso es lo que se evalúa y además ya sería también con encuestas de opinión. Realmente la evaluación depende también mucho de lo que establezcan los profesores, que son con los que estoy trabajando. Bueno, y un poco relacionado con lo que decía Ninoa, digo, lejos de que lo comercializaras, a mí sí me parece que si fuera, ¿no?, satisfactorio en alguna medida tu herramienta, esta pues podría beneficiarse, podría ser benéfica para otros programas. Sí, de hecho podría ser, bueno, llegar hasta otras instituciones. Realmente cuando hablé con otros doctores dijeron, pues no quieres también trabajar acá. Y yo así de, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos programas de posgrado existen, o sea, en general, por ejemplo, en las principales instituciones educativas que pudieran verse beneficiados con este? ¿O dónde está la contribución, no nada más local, sino más? Sí, pues realmente, por lo mismo de que, bueno, algo que me enseñó uno de mis asesores, que es el doctor Ruiz, dijo, tú crea un esqueleto, una dinámica, porque realmente casi todos los procesos son de acción, reacción, etcétera. Entonces, esto trabajado realmente mucho, ya tienes la base, entonces lo puedes llevar a muchos sistemas, o sea, no realmente tiene que ser solo aquellos que estudian fisiología, sino que se puede llevar a distintas instituciones, distintas áreas de estudio y realmente espero que funcione para poder desarrollarlo más. Incluso dejarlo en la página del Simvestab para que cada quien lo consulte. Y otra cosa, ¿por qué fisiología? Digo, ya dijiste que básicamente es por una inquietud más personal, pero en términos generales cuando uno plantea sus inquietudes de investigación, te va sobre prioridades, ¿no? Incluso, bueno, cuando yo regresé de mi licencia, el doctor Mustre me planteaba una necesidad en el ámbito general de la biología. ¿Por qué fisiología? ¿Cómo lo puedes fundamentar más allá de que Tania le interese? Pues de entrada, porque yo tengo la capacidad para trabajarlo, pero sobre todo porque la fisiología es una rama muy compleja de la ciencia y de la investigación porque conlleva la integración de muchas áreas, entonces se les complica mucho a los estudiantes de entrada en varios artículos porque provienen de áreas diferentes, porque esperaban otras cosas y sobre todo porque se espera que sean en plazos muy cortos de tiempo. O sea, aquí están viendo 3 libros en lo que son alrededor de 12 semanas, tal vez menos porque usan un día tras día en la semana primero para revisar y después para evaluar. Entonces es un área muy compleja y pretende verse en un tiempo muy corto. Tal vez si trabajamos mucho más en esta pueda incluso agilizar el aprendizaje y entonces ya no tengan que estar esperando tanto o acelerar, bueno, confundirse. En general ahora todas las disciplinas son complejas, sí. entonces creo que no es propiamente. Sí, aún así la fisiología, bueno, creo que sí es una de las más. ¿Alguna otra pregunta? Ya, la última oportunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tania. Sí. A continuación, vamos a tener la presentación de otro de nuestros estudiantes, también de nuestra octava generación. José Alfonso Carrasco González nos va a presentar su trabajo denominado Evaluación del sector telecomunicaciones en México como soporte al logro de las metas de la Estrategia Digital Nacional. ¿Quieres que te avise? Sí. Bien, buenas tardes, mi nombre es Alfonso Carrasco y mi tema de investigación es el sector de las telecomunicaciones como soporte a la transformación digital en México. Mis directores de la investigación son el doctor Ricardo López y el doctor Edgar Sayas. La ONU, en su Agenda 2030, establece que la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en adelante las tecnologías TIC, son importantes para acelerar el progreso humano
y permiten el acceso a las tecnologías digitales para el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Es decir, las naciones de miembros de la ONU reconocen la importancia que tiene la tecnología digital para el desarrollo de las sociedades del conocimiento a través del uso de las tecnologías TIC. De hecho, todos los países establecen programas de digitalización y en México estaba todavía vigente hasta el año pasado la Estrategia Digital Nacional. Las telecomunicaciones dan soporte y acceso a estos servicios, sin embargo, la oferta de estos servicios en México no corresponde con las necesidades de una economía del tamaño de la que tenemos en México, lo cual impide llevar de manera integral las oportunidades de esta tecnología hacia toda la sociedad, lo cual se conoce como la brecha digital. Aquí vemos que, de acuerdo con el Producto Interno Bruto, nuestra economía es la número 15 a nivel mundial y, sin embargo, en uno de los principales índices de digitalización ocupamos el nivel 87 de 143 naciones. Esto lo emite la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y mide el acceso, el uso y las habilidades de las tecnologías TIC. En la gráfica podemos ver el lugar que ocupa México en los países de América. Podemos ver que estamos a media tabla y con un nivel más o menos de promedio global de todas las naciones. Sin embargo, estamos muy por debajo de países como Estados Unidos, Canadá e inclusive países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Venezuela. En este dibujo podemos ver en la parte izquierda las dos fuerzas que impulsan el desarrollo tecnológico. Por un lado tenemos la capacidad de cómputo y por otro lado la digitalización. En cuanto a la digitalización podemos considerar tres etapas de implantación de estas tecnologías. La primera es cuando se hace la etapa inicial, cuando se empiezan a incorporar las tecnologías digitales a todos los procesos de la sociedad. La segunda etapa, conocida propiamente como digitalización, es cuando se hace ya un despliegue generalizado de estas tecnologías y se usan ya de manera masiva todas las tecnologías, inclusive las más disruptivas como inteligencia artificial, Internet de las cosas. Entonces, en esta etapa de digitalización ya es un uso masivo, tanto en las partes de producción como de administración en la sociedad. Y la tercera etapa, conocida como transformación digital, es el estado más acabado de la implantación de la tecnología digital en las sociedades. Esto ya no se trata propiamente de la tecnología, sino de la manera en que las sociedades usan la tecnología para sus actividades. Acá vemos cómo en la parte de digitalización ya se empiezan a ver resultados muy importantes en cuanto a la economía digital, el gobierno digital, servicios de salud, de educación, etc. En la base de este conjunto tenemos al sector de las telecomunicaciones y al sector de las tecnologías de la información. Nos vamos a enfocar en el sector de las telecomunicaciones, que es un complejo formado por muchísimos elementos de red de muy distinta naturaleza, como son centrales, servidores, roteadores y una enorme cantidad de cableado a nivel global y sistemas de transporte, como son cableados de cobre, coaxiales, fibra óptica, cables submarinos, sistemas de microondas y sistemas satelitales. Bien. A todo este conjunto se le conoce genéricamente como el ecosistema digital. Y los frentes de investigación que actualmente están vigentes
recorren todo el conjunto de los elementos en todos sus niveles. Podemos ver en la sociedad del conocimiento existe desde la visión de la digamos empresarial de Peter Drucker, o la visión integradora de la economía con la tecnología y la sociedad de Manuel Castells, o bien la visión de la UNESCO con relación a las sociedades del conocimiento. En cuanto al ecosistema digital, es un concepto que está en construcción y tenemos, por ejemplo, trabajos de Raúl Katz que se enfocan en lo que es el ambiente latinoamericano. Pero también tenemos la visión de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico, que tiene una visión mucho más amplia, mucho más globalizadora y mucho más futurista. Y así sucesivamente en todos los otros ámbitos, las tecnologías disruptivas, las diferencias de acceso, que allí hay muchos estudios de ciencias, tecnología y sociedad. Igual en la parte de los sectores, las inversiones, la gobernanza y la tecnología. Aquí podemos ver algunos de los documentos que he mencionado. Y los aspectos de incidencia de la investigación son los siguientes. Queremos conocer las condiciones que originan las marcadas diferencias entre los indicadores económicos y los de digitalización. Queremos también saber cuál es el efecto de las inversiones en la cobertura e innovación de los servicios digitales, ya que, por ejemplo, de 2014 a 2016, México invirtió 13.558 millones de dólares en el sector de telecomunicaciones. En ese mismo periodo, Chile invirtió 4.700, Argentina 8.400, Brasil, como caso especial, 19.000 millones. También queremos ver cuál es el efecto de la regulación, ya que en 2013 se aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones y no tenemos todavía los efectos sobre la cobertura de los servicios. Y queremos estudiar las diferencias de acceso y disponibilidad para poder encontrar información importante. El objetivo general es analizar el papel de las telecomunicaciones en cuanto a la generación, transporte y acceso de bienes digitales para la sociedad mexicana y determinar las causas que han restringido la transformación digital. Los objetivos particulares son analizar la cadena de valor, estudiar las políticas del sector, analizar y caracterizar las condiciones que impiden el despliegue y estudiar las mejores prácticas a nivel internacional. La hipótesis es que dada que la transformación digital en México está directamente asociada al sector telecomunicaciones, sin embargo, existen rezagos importantes debido a la falta de inversión, un ambiente regulatorio que restringe el desarrollo del sector y condiciones socioestructurales de desigualdad que limitan el acceso y adquisición de los servicios. La justificación para esta investigación es que existe un consenso en cuanto a la importancia que tiene la transformación digital para el desarrollo. Sin embargo, sabemos que existen una gran cantidad de diferencias en el acceso por distintas razones. Los trabajos de investigación que se han llevado a efecto muchas veces convergen desde las organizaciones internacionales, las cuales se concretan en recomendaciones a los países de manera general o a nivel regional. Y también hay estudios desde las organizaciones financieras, pero para ellos el problema es un tema de inversiones, es un tema de abrir los mercados a la inversión y con eso se soluciona automáticamente el problema. En cuanto a las organizaciones de consultoría, pues se concentran más en el desarrollo empresarial. Por lo tanto, consideramos que tenemos una importante oportunidad para
incidir en estos estudios, aportando una visión más integral, transdisciplinaria, que nos permita encontrar información de las diferencias. La metodología que vamos a usar es una aproximación mixta, con un alcance explicativo, un enfoque histórico-estructural y una visión transdisciplinaria. La hemos dividido en 4 etapas. La primera es una revisión documental y bibliográfica. La siguiente es el acopio e integración de la información. La tercera, el análisis de esta información y un análisis estadístico de información y un estudio que pretendemos hacer a nivel de campo. Y finalmente la integración de resultados con la discusión y la evaluación de la hipótesis y hallar áreas de oportunidad. De manera más concreta, las actividades que tenemos ya identificadas son las siguientes. Queremos caracterizar al sector en cuanto a 3 ejes importantes de información. El primer eje es el eje de la información tecnológica, después el eje de la información financiera y finalmente el eje de la información de regulación. Queremos hacer un cruce entre estos elementos para encontrar cómo influye la información financiera en cuanto al crecimiento o el marco regulatorio para promover inversiones y para promover la ampliación de la capacidad del sector para ofrecer los servicios digitales. Queremos hacer un análisis de correlación con variables propias del sector y asociarlas a variables como nivel de ingresos, nivel educativo, salud, actividad comercial, etc. También me parece muy importante hacer un estudio para caracterizar los rezagos y las omisiones que tenemos para tratar de sacar perfiles, patrones y hacer un mapeo de todas estas deficiencias contra los activos que tenemos. Finalmente, pues hacer un análisis comparativo de lo que se está haciendo en otros lugares. Y menciono aquí que tenemos ya identificadas las fuentes de información y las actividades que tenemos que realizar. Los riesgos que tenemos son en cuanto a la disponibilidad y la confiabilidad de la información, la representatividad, sobre todo para el estudio de campo, y las modificaciones por el cambio de gobierno. Y otra muy importante que está aquí, que no está aquí, es no queremos ser promotores de la tecnología por promover la tecnología. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para que la sociedad tenga la oportunidad de establecer sus mejores metas. Finalmente, los resultados son explicar la condición actual del país con relación a los índices de digitalización y su impacto económico-social, encontrar posibles patrones de correlación entre las variables del sector y las condiciones económicas, obtener información relevante a partir de las diferencias y aportar un enfoque académico a través del análisis transdisciplinario y más integral. El diagrama de Gantt de las actividades es lo que puedo compartirles hasta el momento. Sí. ¿Preguntas? Bueno, Ya está aprendido. ¿cuántas décadas piensas trabajar para sacar eso? Lo que pasa, hay una situación personal. Yo trabajé 35 años en Teléfonos de México, entonces tengo mucha información, tengo muchos contactos para acudir a sacar toda esta información. Creo que está dentro de lo posible. Perdón, que sea de no, ¿utilizas Big Data o Machine Learning o alguna cosa de manejo de datos así? Analítica. Así. De hecho, pues, todos los procesos actuales emplean Big Data, inteligencia artificial. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un libro de manufactura digital. Sí, a nivel de administración. Nosotros hacíamos la gestión y la distribución de toda la información hacia los clientes. Estaba yo en un área operativa. Teníamos todo. Bueno, esto no es que se pueda manejar a través de una sola persona.
se requieren grupos de trabajo. Sí, veo un reto enorme. Sobre el uso, me impactó la primera gráfica, gráfica de barras, donde se ve la posición que ocupa México, pero no tanto por eso, sino porque hasta donde se alcanza a ver el nivel de inversión en México no es inferior, sobre todo si es per cápita, al de Brasil. Y sobre Chile, pues habría que entrar en más detalles, pero en general la apariencia, la impresión que da es que han invertido mucho y han obtenido poco. Esa es una pregunta, ¿no? A ver qué puedes decir al respecto. Y la otra es la situación actual, que tú mismo la mencionaste, para hacer un estudio a profundidad y largo plazo, pues yo no sé si la condición actual sea adecuada, porque por lo que sea, se vislumbra un movimiento de las fichas fuerte. Entonces, bueno, no creo que sea, desde el punto de vista de quien investiga, sea una mala noticia, pero sí es necesario, pues, la pregunta muy concreta sería, y creo que ahí van dos preguntas a la vez. Habla López Obrador de utilizar la fibra, creo que le llama oscura, para digitalizar zonas remotas del país. Y bueno, yo como no estoy en eso, me preguntaba, pues que no, eso no lo hicieron ya. Había gran discusión sobre CFE y dónde se quedó eso, y a lo mejor ahí está parte de la explicación del mal uso de recursos, porque ahorita si se piensa mal, le atina uno. Esa es la norma actual. Entonces, bueno, sobre esas cosas, a ver qué nos puedes decir. Bien, la primera, en cuanto a las inversiones, sí hay que distinguir el capital o las inversiones de capital financiero de las inversiones de capital productivo. En el 2014, por ejemplo, AT&T anunció la inversión de un montón de millones de dólares en el sector telecomunicaciones. Sin embargo, lo que no mencionó es que esa inversión fue para comprar los activos de Usacell y de otras telefónicas por ahí. Entonces, realmente no es una inversión Entonces productiva. eso no debería estar así en la tabla, me parece, ¿no? Porque si no, estamos comparando peras con Pero manzanas. financieramente es una inversión que entró a... No, pero es que hay números, no es de índice digital, sino hay números de inversión. ¿Puedes poner el índice digital? Entra en los 13.558. Exactamente, eso es a lo que me refiero. En esas cifras grandes, pues que se puedan comparar unas con otras, porque si no, no se sabe bien, no se puede comparar, ¿no? Claro. Si invierten dinero para comprar aquí o allá, o para hacer manejos de tipo, no sé, financiero, pues es otra cosa, ¿no? Tal vez lo más importante es cuánto han invertido realmente en tecnología, ¿no? En ampliar la tecnología, eso sí. En innovación tecnológica. Sí. Entonces, una gran parte de esa inversión se ha ido a otras cosas. Exactamente. Y no a la Sí. inversión tecnológica. Ahí está la explicación. Okay. Y por otro lado, efectivamente el cambio de gobierno pues afecta. Y aparentemente este gobierno no tiene mucho interés en eso. Y solamente de la estrategia digital nacional, solamente quedó una parte que ahora se llama Internet para Todos, que tiene ahora muchísimo menos recursos, tanto humanos como financieros, me parece ser que no interesa mucho. Y en cuanto a la fibra de la Comisión Federal, son aproximadamente 25.000 kilómetros. Sin embargo, es una fibra que no se puede, es decir, tiene muchísimos problemas operativos. Por ejemplo, a nivel internacional, para conectar algún usuario, se requiere cortar la fibra, fusionarla y después hacer toda la gestión en la red. Bueno, para hacer eso mismo en una red que está montada sobre una red de energía, hay que hacer libranzas. El estándar internacional son de 2 a 3 horas.
Bueno, pero para hacer algo así en la red de la comisión hay que hacer libranzas. Hay que preparar eso con 2 o 3 semanas de anticipación. Hay que poner combustible adicional en las diferentes estaciones que van a tomar la carga. Y entonces, después de 3 semanas, se puede hacer la intervención. Entonces, eso operativamente no se puede hacer después de 3 semanas de tener la red parada. Bueno, se tiene la red parada, por supuesto. Tanto la de energía como la de comunicaciones. Sí. Se puede, hay topologías, por supuesto, de anillos, pero requieren entonces, para quien adquiera esa fibra, entonces requiere que compre un enlace adicional para hacer un anillo. Entonces, quien quiera invertir ahí tiene que considerar todos esos costos. Porque la pretensión de López Obrador, él asoció lo de la fibra, esta fibra del CFE, lo asoció a la bancarización de regiones alejadas. De entrada me pareció, bueno, pues esas deben ser líneas troncales, no creo que donde quiera exista esa fibra óptica. Hay que hacer todas las derivaciones. ¿Y por qué no se oyen esas voces como las de ustedes, que yo siempre las he extrañado en los medios, que cuando están haciendo algo grande se quedan todos calladitos, no dicen nada? Eso está mal. Y te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver contigo. Cuando se digitalizaron los canales de televisión, era muy raro que se mencionara que estaba multiplicando por, no sé, por 6 o por 5 la capacidad. Y eso la opinión pública tenía que saberlo, porque estos pues van por todo, ¿no? Entonces no había voces coherentes, informadas, que nos dijeran realmente lo que estaba pasando. En resumidas cuentas, faltaba un debate serio y de altura. Y ahí es donde está faltando. Yo tenía ganas de ir a decirle a Aldo qué pasaba, por qué no iban a decir algo, porque a mí me inquietaba ver cómo estaba pasando. Creo que el problema es que el ambiente político ha contaminado mucho. Es que es político, no se puede hablar de política y tecnología por separado, y menos cuando se trata de comunicaciones. Las telecomunicaciones y la política van juntas, por donde quiera que se le vea. Sí, bueno, pues sí, está interesante, muy debatible el problema, pero hay un ángulo que a mí siempre me da curiosidad, y es, no creo que esté considerado aquí, porque se está hablando de conexiones, se está hablando de filamentos. ¿Qué tanto podemos confiar en que el avance de las tecnologías inalámbricas realmente saquen del escenario todo lo que tenga que ver con estas necesidades? O sea, que sea todo a nivel inalámbrico. Sí, ese es realmente el futuro. En países, por ejemplo, como Barbados, no existía infraestructura cableada. Allí lo que hicieron fue poner directamente infraestructura inalámbrica, y es mucho más fácil. Es lo que hacen los países relativamente pequeños, y que se llama el leapfrog tecnológico. Entonces ellos no tienen que pasar por una etapa previa. Pero países, por ejemplo, como Estados Unidos o México, que tienen una infraestructura cableada muy amplia, pues sí tenemos que ir evolucionando un poquito más lento, pero finalmente es mucho más fácil acceder a zonas aisladas a través de sistemas inalámbricos. Pero ahorita, por ejemplo, la norma 5G pues requiere muchas definiciones, entre ellas migrar muchos servicios que están ahorita, por ejemplo, en bandas de 5 gigas, de 7 gigas o de 10 gigas, y bandas de 30 gigas en adelante, porque ahorita tienen otros servicios, tienen servicios punto a punto básicamente. Entonces se requiere liberar esas bandas para entonces poder hacerlas llegar como punto multipunto a nivel de radiodifusión. Eso es lo que van a solucionar. Pero digamos, en el tiempo en México, con la orografía que tenemos y demás, ¿se tienen algunas soluciones como para cuándo se? Bueno, están detenidas muchas inversiones y muchos proyectos, tanto de Telefónica paró muchos proyectos,
AT&T también y por supuesto América Móvil, por las definiciones que se esperaban a partir de la reforma de las telecomunicaciones. Ahora, no ha habido un despliegue más fuerte de estas inversiones porque se espera que el IEEE termine todas las carpetas de definiciones para el 5G y para otras tecnologías inalámbricas. Hola. Yo tengo una duda respecto a, vi que relacionas las variables y vi que hay varias, de hecho, variables interesantes y vi que vas a hacer una correlación, ¿no? Sí. Y vi, por ejemplo, que también era turismo. O sea, ¿nos podrías comentar un poquito de eso? Porque me llamó muchísimo la atención, Sí. más que nada por la pertinencia del programa. Lo que pasa es que existen zonas que no están atendidas actualmente y estas zonas pueden tener, por ejemplo, actividades artesanales o actividades turísticas y no están cubiertas. Entonces, si se puede hacer llegar la tecnología digital a estas zonas como una oportunidad, no como una imposición. Pero al final la tecnología va a ser así. Ya en una etapa más madura de la evolución tecnológica, va a ser totalmente transparente. Por ejemplo, no va a ser invasivo, no vas a tener que hablar inglés a una aplicación, sino que vas a poder comunicarte en tu idioma, en un lenguaje regional, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser totalmente transparente. Entonces, en ese sentido, queremos ver cómo ese tipo de comunidades pueden beneficiarse de la tecnología digital a través de las comunicaciones. Sí, gracias, Alfonso. Creo que estuvo muy bien la presentación, se ve muy nítida la parte que distingue la parte financiera, tecnológica y la parte legislativa, digamos. Pero como se ha comentado, tengo algunas dudas. Bueno, en México, desde hace unos 6-7 años, ha empezado, por ejemplo, la reforma energética. No ha habido reforma en comunicaciones, o por ejemplo en transporte. ¿Cómo es considerado? Y uno esto tal vez llega porque el sector de comunicación en México, hasta hace unos 20-25 años, ha sido monopólica del gobierno. Y entonces Telmex, por ejemplo, en los 90s, pues, se privatizó, aunque también sigue siendo, o por muchos años fue como monopolio, ¿no? La práctica. Entonces eso me preocupa de cómo considerar, cómo hacer los estudios en México, comparando tal vez a los otros países, cómo está haciendo, cómo invierte el empresario en este caso, y el gobierno cómo está considerando las tecnologías, la política, la parte legal. Son cosas que como que sí hay que combinar con la finalidad de realmente determinar qué es lo que está pasando en México. Entonces esa parte como que cuando estuviste en Telmex, seguramente conocías la política, luego cambió, pero creo que son cosas que involucran a varias cosas. Entonces, bueno, es un comentario, pero si tienes algo al respecto, pues también me gustaría saber. Sí, bueno, a partir del primer día que tomó posesión Peña Nieto, de inmediato se hizo el Pacto por México y se vislumbraron las reformas estructurales que había que hacer. La OCDE incidió mucho en 7 de ellas, entre ellas la de telecomunicaciones, incluyendo la de educación, la laboral, entre otras. Entonces, ya se dio la reforma estructural, se generó la ley, se generaron las leyes secundarias, y el problema es que las leyes secundarias realmente no responden al espíritu de la reforma. Y es ahí donde ya ha habido mucha controversia a nivel parlamentario, ¿no? Y eso ha incidido en el nivel de las inversiones. Al final, eso detiene también a los inversionistas, ¿no? Sin embargo, la OCDE considera que pues, ha habido ya avances, sin embargo, no los ha plasmado todavía en sus índices de digitalización.
Por eso usamos estos, los de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y hay otro muy importante del Foro Económico Mundial. Ese está mucho más amplio. Ese involucra variables de infraestructura, de comunicaciones, de transporte, economía formal, informal, etc. Entonces, bueno, sí, no sabemos actualmente qué políticas vaya a tener este gobierno, pero lo que se ve es que no le interesa mucho. De hecho, en Davos no estuvimos presentes este año. Forma lírica, sí, no sé nada. Parece que, por ejemplo, toda África del Sur, África, Tanzania, Kenia, etcétera, tiene una inversión china fortísima de comunicaciones inalámbricas. Las personas donde están las torres de telecomunicaciones están avanzando en todo eso, indudablemente. Entonces, es muy interesante que es una revisada como están haciendo. No sé si los datos sean los mismos que lo están diciendo, por eso aquí en México se interrumpe, etcétera, porque es servicios políticos, pero está avanzando muy fuerte en telecomunicación desde todos los países y sí, de hecho sí tenemos considerado analizar lo que están haciendo en otros países y sobre todo con la mentalidad del nuevo grupo que se está generando ya, 2000, México, Indonesia, Turquía y otro país africano, Nigeria. Es el siguiente grupo. Ahora están los BRICS, porque México es un país que está a nivel 4 o 5 en exportaciones manufactureras, ¿no? Y se espera que nuestro Producto Interno Bruto en algunos años entre en los 10 más grandes. Yo una última. Sí. En relación con este sector que tú estás abordando, ¿qué recomendaciones que se derivaron de la Cumbre Ministerial en Economía Digital se ven impactadas en este sector? ¿Positiva o negativamente? Supongo que más positivamente. Sí, son situaciones que se están dando a nivel internacional y que sí impactan positivamente. Sin embargo, ahí también depende mucho de la capacidad de las empresas telecom, porque por ejemplo ahorita Telefónica se está retirando de Latinoamérica. Entonces, como recomendaciones tecnológicas van a incidir en sentido positivo. A nivel financiero hay movimientos diferentes. Deutsche Telekom está entrando ya a México en forma fuerte, sobre todo para las automotrices. O sea, yo lo que veo es que te metes mucho en el tema de infraestructura, pero supongo que el sector telecomunicaciones, así como lo comentaban, se ve muy impactado. Te lo digo porque estaba yo con el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, ahí veíamos que incide, pues ciertamente la regulación, si hay certificaciones, si hay laboratorios, si hay la parte de comercio, los mercados, y también la adopción tecnológica. Entonces, ¿todas estas variables las vas a analizar o te vas a ir meramente con infraestructura? No, también, por ejemplo, la parte tecnológica, toda la red de telecomunicaciones está certificada por organismos certificadores. Por ejemplo, inclusive un medidor de frecuencia o un voltímetro tiene que estar certificado a nivel internacional. Y para eso, en México, acudimos al CENAM de Querétaro, que es el organismo que controla la metrología, los relojes atómicos y todos los implementos que se usan para la tecnología de la red, y todos los elementos de red están referidos de manera certificada a esas organizaciones. Entonces, sí hay una normatividad técnica muy grande, aparte de... Pero lo vas a incluir en tu investigación, sí. todos esos aspectos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. A continuación le vamos a pedir a Diego Anuar Sanabria que nos presente, por favor, los antecedentes, ¿no?, el marco de su trabajo y los avances que pueda tener en torno a los factores de éxito en la comercialización de patentes de base científica y tecnológica generadas desde la Academia en México de 2008 a 2017. Gracias. Sí, por favor. Voy a tratar de estar.
Buenas tardes, soy Diego Sanabria y presentaré los factores de éxito en la comercialización de patentes de base científica y tecnológica generadas desde la academia en México en el lapso 2009-2018. Estamos hablando de un lapso de 10 años. Originalmente se había planteado hacerlo 2008-2017, sin embargo, por cuestiones de información, de que no había la información requerida del año 2008, pues se recorrió un año, aparte de que esto lo hace aún más, más cercano al presente. Dentro de los antecedentes mencionaré 3 casos específicos y después hablaremos del caso de México. Mencionaré 3 casos específicos que se me hicieron sumamente importantes. 2 de ellos pertenecen a Alemania. En Alemania se hizo un estudio de Siegel y Lacey, en donde ellos evaluaron algunas instituciones académicas y se dieron cuenta que el número de patentes cambió de servir como un indicador de capacidad innovadora a ser un objetivo político en sí mismo. Es decir, en algunas instituciones en Alemania, los investigadores están creando patentes simplemente por crear las patentes. Esto les sirve como indicador de productividad en la institución donde laboran, pero no tiene un interés como tal de llevar esas patentes al mercado. Por otro lado, en otro estudio por Blaine, Polish y Sick, que lo hicieron en el Instituto Federal de Investigación y Pruebas de Materiales en Alemania, aquí sí se encontró que la publicación constituye una actividad básica para los investigadores, pero también los investigadores que son activos en patentar parecen estar motivados por la comercialización de su investigación. Entonces, son 2 efectos contrastantes. Y el tercer caso que me pareció muy interesante es de Noruega, en donde anteriormente, antes del 2003, a los investigadores que desarrollaban una patente, que la patente era otorgada, se les daban todos los beneficios y todos los derechos de esta patente. Sin embargo, a partir del año 2003 se hace una reforma, y en donde, bueno, tras esta reforma, los derechos de la patente ya no se le otorgan al investigador, sino a la universidad o la institución académica donde ellos pertenecen. El efecto o el impacto que tuvo esto, pues hubo una disminución del 50% del espíritu empresarial y las tasas de patentes de los investigadores universitarios. Es decir, dejaron de producir 50%, en un 50% de estas patentes los investigadores. Entonces, partiendo de esto, pues es la importancia de esta investigación que estoy presentando. Ahora bien, en México, hablando específicamente del Sistema Nacional de Investigadores, estamos hablando que para el año, bueno, del año 2003 al 2010, bueno, en el 2010 había 14.825 investigadores y solo el 3.44% desarrollaron inventos que concluyeron en una patente otorgada, bueno, en este periodo, en 2003 y 2010. Eso quiere decir que la tasa de patentamiento entre los investigadores en México es baja. Puede ser por la naturaleza de la investigación, sin embargo, otorgada. Entonces la tasa de patentes pues es baja, o la tasa en relación al número de investigadores que hay. Aquí presento algunos números otorgados por el INPI a través de un estudio de una compañera de nuestro programa, Mesa Rodríguez, en donde del 2009 al 2012 hubo 58.226 solicitudes de patentes en México ante el INPI. De ellos, 4.130 eran, esas solicitudes fueron realizadas por residentes mexicanos,
de las cuales solo se otorgaron 968. Y bueno, poco menos de la mitad fueron patentes otorgadas a residentes mexicanos con domicilio en la Ciudad de México. Entonces vamos viendo cómo estas cantidades van bajando abruptamente cuando hablamos específicamente del caso mexicano o de los residentes mexicanos que están, a los que se les otorgan las patentes. Pero no son explotados. Es parte del estudio de lo que es lo que vamos a ver ahorita. Pero bueno, más adelante, ¿no? Con el Pero el estudio. GC4000 quiere decir que las demás son patentes extranjeras renovadas, no más en México. ¿Perdón? Sí, se dice solicitud de residentes mexicanos 4000 y solicitud de patentes 58. Esas fueron compañías extranjeras que Sí. hicieron refrendo de sus patentes aquí en México. Sí, eso es por parte de compañías extranjeras o de instituciones extranjeras, propiamente dicho. Entonces, pues estamos hablando de que estamos sobre el orden del 10% del total de los residentes mexicanos. Entonces, con ello, pues se lleva a cabo esta investigación en donde el objetivo es determinar las características y patrones que hacen posible la comercialización de patentes con base científica y tecnológica generadas desde la academia en México. Dentro de las metas, bueno, pues examinar las patentes concedidas en la Academia de México en el periodo 2009-2018, detectar las instituciones académicas que más patentes generan en México, caracterizar los principales elementos de las instituciones y de los investigadores. Aquí nos vamos a meter con el área de investigación, zona geográfica, si existe o no una incubadora u oficina de transferencia de tecnología, el tipo de financiamiento de la institución, si es pública, si es privada, apoyo económico, entre otros. Bueno, más la información que vaya saliendo dentro de la investigación. Después, una vez que se haga esta investigación, pues se van a identificar los factores importantes que influyen en la comercialización de las patentes, así como las relaciones latentes entre estos factores. Bueno, las hipótesis son las siguientes. El nivel de comercialización está positivamente relacionado con los apoyos ligados al patentamiento. Cuando hablamos de apoyos es tanto en cuestión económica como en especie, como la existencia de una incubadora u oficina de transferencia. El nivel de comercialización de las patentes está positivamente ligado al nivel de industrialización de la zona en que se produce la patente. Esto puede, bueno, hablando del contexto de la institución y del contexto de los investigadores, pues bueno, vamos a ver si el investigador tiene experiencia en la industria, cuántos años estuvo en la industria, etc. Las instituciones académicas públicas son más eficientes que las privadas para la comercialización de patentes en relación al número de patentes otorgadas. Bueno, vamos a hacer una comparación entre las instituciones públicas y privadas. Y las instituciones académicas privadas dedican mayor presupuesto al proceso de desarrollo, patentamiento y comercialización de la patente. Vamos a hablar de números en cuanto al número de patentes otorgadas, pero también en cuanto a qué recursos se destinan para estas patentes. La búsqueda de estas correlaciones aportará una herramienta útil para predecir la comercialización o el nivel de comercialización de una patente. Así se permite priorizar esfuerzos desde la planeación y administrar eficientemente los recursos en el proceso de la generación de patentes generados por la Academia Mexicana. La metodología consta de 4 etapas. La primera etapa es totalmente meternos en base de datos, en el sistema de información de la Gaceta del INPI. Aquí, pues primero se va a determinar el marco legal, se va a hacer una consulta de patentes otorgadas y comercializadas en instituciones académicas en México. Y bueno, se van a ver las características de estas patentes y se van a agrupar por instituciones
por zonas geográficas, por fuente de financiamiento, el área de investigación, etc. La segunda etapa pues es la etapa de planeación, realización de entrevistas a los investigadores para conocer su contexto, así como a las instituciones. La cuarta etapa es donde vamos a ver la cuestión económica, financiera, cálculo de media de inversión por patente y por patente comercializada de cada institución. Y bueno, la etapa 4 pues es el análisis estadístico con todos estos, con toda la información que ya se tiene para establecer las relaciones latentes entre las diferentes características. Dentro del avance, pues se consultó el marco normativo que viene desde el Convenio de París en 1883, hasta en el 2017 el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Está ordenado de manera cronológica. Y como les decía, pues se está trabajando con la Gaceta de la Propiedad Industrial, con la parte de licencias, transmisiones y cambios en solicitudes, patentes y registros. Solamente para efectos de comercialización de patentes se toma en cuenta licencias, sublicencias y transmisiones de derechos de estas patentes. Entonces, bueno, aquí está toda la parte que incluye licencias, transmisión de derechos, cambio de razón social, transformación de régimen jurídico de solicitudes, patentes y registros. Sin embargo, en lo que nos enfocamos por efectos de comercialización, o entiéndase como comercialización, las licencias, sublicencias y transmisión de derechos de las patentes. Aquí tenemos algunos números del número anual de licencias, sublicencias y transmisiones de derechos de patentes. Desde el 2009 al 2018 vemos que estas han ido aumentando, hay una tendencia positiva. La transacción preponderante es la transmisión de derechos. Dicho de otra forma, pues es la compra y venta de los derechos de estas patentes. Sin embargo, también hay licencias y en mucho menor cantidad las sublicencias. Aquí está bueno, expresado gráficamente la tabla anterior, en donde vemos que la mayoría de trámites que se hacen es para transmisión de derechos. De ahí le siguen las licencias y las sublicencias teniendo una tendencia positiva. Dentro de la investigación me llamó la atención un dato interesante, en donde en el periodo 2009-2018 se otorgaron un total de 30.557 licencias, sublicencias y transmisiones de derechos. Ese es el total, repartidas entre 5.173 empresas. Pero el dato que saltó, que me llamó mucho la atención, es que solamente 10 empresas suman 3.581 transacciones. Es decir, el 12% del total de estas transacciones fueron solamente por 10 empresas. Entonces, aquí están estas 10 empresas con el número de transacciones que ha realizado cada una en estos 10 años, encabezando Microsoft, Bayer, Motorola, Kraft Foods. Entonces esto pues ya nos da una idea del mercado que se tiene para las patentes que se están otorgando. Estamos hablando que es pues cuestión telecomunicaciones y electrónica, exactamente, biotecnología, farmacología y también parte de alimentos. Ahora, bueno, se realizó así también una búsqueda en diferentes artículos sobre, bueno, para determinar las variables que vamos a incluir en las encuestas que se van a aplicar a los investigadores y a las instituciones. Aquí está, para ello se organizó la información entre variables, la justificación y la referencia, ¿no? Aquí está la variable campo tecnológico, participación de los inventores en las regalías,
número de invenciones y a su vez de patentes de los investigadores, tiempo que han trabajado como profesores, si los profesores tienen alguna posición administrativa en el centro de investigaciones donde laboran, el grado de estudios del investigador, si cuentan con maestría o con un doctorado, si hay una existencia de oficina de transferencia de tecnología, si el investigador o el desarrollador tiene experiencia profesional trabajando en o con la industria. Entonces, aparte de que bueno, se incluyeron otras características que yo considero importantes, y pues aquí se presenta un borrador de estas encuestas, donde vamos a hablar de la institución académica a la que se está adscrito, si el investigador ha laborado en la industria, cuántos años, qué tipo de industria, si tiene personal de apoyo, cuántas personas tiene, con qué grados, los años que lleva propiamente como investigador, si tiene, bueno, lo mencioné anteriormente, si tiene un puesto administrativo en la institución donde presta sus servicios, si ha patentado alguna invención, de quién obtuvo apoyo para patentar su invención, si fue institución académica, empresa, gobierno, ninguno u otros. ¿Cuáles son los incentivos que recibe por el hecho de haber patentado, más allá de las regalías o de una participación? Bueno, si hubo apoyos extras, cuántas invenciones ha patentado, si las ha comercializado, cómo comercializó sus patentes, si fue mediante venta de derechos o si licencias, sublicencias, a quién vendió, licenció sus patentes, si es una institución académica, si es una empresa, gobierno, y bueno, eso es el avance que se tiene hasta hoy. Apenas vamos a ir a aplicar estas encuestas a las instituciones, pero bueno, también apenas se están determinando las instituciones donde se vaya a aplicar este tipo de encuestas, ¿no? para obtener la información. Muchas gracias. ¿Preguntas? Marta. Sí. Hola Mar, muchas gracias por tu presentación. Me saltan algunas cosas. Tu periodo es de 2009 a 2018. Sí. De las patentes ya otorgadas. Sí. Y que además estén licenciadas o comercializadas. Sí, para esto se van a tomar en cuenta dos bases de datos. Uno, porque a su vez la Gaceta SIGA se divide en diferentes bases de datos. Uno es, la primera base de datos es de las patentes otorgadas, y otra base de datos es de las patentes de transmisión de derechos, licenciamiento y sublicenciamiento. Entonces, la base de datos donde podemos ver las patentes otorgadas van a ser en este periodo. Y la otra base de datos también va a ser de las patentes en donde se transmiten derechos, se licencian o se sublicencian en este periodo, pero bueno, esas patentes pues pudieron ser otorgadas con anterioridad. Entonces son dos bases de datos que trataré o más bien que voy a cruzar, en donde voy a cruzar la información. Ok. Bueno, en ese sentido, el tiempo que tardas una vez que te otorgan la patente y después lo licencias, no es un periodo pequeño. Quizás te convendría, por efecto de número, porque los datos que nos arrojas es que hay 900 patentes de mexicanos, y de esos habría que ver cuáles son miembros del SNI, porque el título de tu presentación es que son patentes de miembros del SNI. Entonces ese número se te va a hacer más chiquito aún, y entonces necesitarías como recomendación ampliar el periodo de tiempo para tener un poco más de datos del que puedas extraer información y que puedas trabajar, porque con más tiempo la patente otorgada o licenciada, pues tienes más opciones de ver qué pasó. Sí, hay dos, perdón, hay dos cosas, es que si no luego se me olvida. Hay dos cosas. Primero, esos datos que yo di es de un periodo de 3 años.
de una investigación de una Legal. compañía. Legal. Sí. Y ¿cuál es tu segunda pregunta? Entonces, lo que mi pregunta va a referir, o bueno, mi observación, o lo que a mí me brinca un poco, es que los datos que tú nos arrojas es que no hay más de 1000 patentes que pudieras analizar. En ese sentido, los datos que nos arrojas, por ejemplo, de la transferencia son 2000 y tantos. De todo tu universo de patentes, o de solo tu universo de patentes de miembros del SNI, que son a los que quieres tú evaluar. No sé si... no son solamente miembros del SNI. Se toma como referencia o como un dato importante los miembros del SNI, pero no, bueno, si hay algún desarrollador en alguna institución educativa que no pertenezca al SNI, pues también se le va a tomar en cuenta, no se está excluyendo, no nos estamos enfocando solamente sobre el SNI, aunque sí se prevé que la mayoría de estos desarrolladores pertenezcan al SNI. Okay. Porque entonces el número como que brinca, o sea, no cuadra entre las patentes que tú quieres investigar de los desarrolladores que pertenecen a la academia contra tus datos generales. Solo porque brinca mucho, pues de que muestres 900 patentes a 2000 y tantos, transferencias y demás, como que necesitas hacer una búsqueda más robusta y saber cuántos pertenecen y en base a eso empezar a hacer tus correlaciones. Bueno, esto es porque estas transacciones que estoy presentando aquí son con licencias otorgadas con anterioridad. De hecho, aquí no se discrimina por el momento en el que se haya registrado u otorgado la patente. O sea, estas patentes pueden ser registradas en el 95, en el 2000, en el 2008. Por eso te decía que son dos bases de datos diferentes. Sí. Entonces, pues estoy diferenciando, porque estas patentes o estas transacciones que se hicieron fueron con patentes, no importa el año en que se otorgaron estas patentes. ¿Son patentes académicas? No, estas son patentes en general. Entonces hay que discriminar. Ajá, hay que discriminar. Todavía falta hacer más exactamente. Mi punto es porque yo estudio patentes también de la academia. Entonces el dato ahí se ve muy grande contra lo que realmente es. Solo para que cuando lo presentes tomes en cuenta que tu dato real no es así de grande, sino, o sea, como que hagas una discriminación más robusta. Sí, evidentemente. Entonces, si amplias tu periodo de tiempo de la búsqueda, podrías tomar en cuenta que estas transmisiones son de esas patentes que ya se otorgaron, porque si no parecería que en este periodo de 10 años se otorgaron 2.214 transmisiones de derechos, y no es así. Entonces habría como que hacer como más énfasis en lo que queda, porque el dato va a ser chiquito, es muy interesante, hay cosas impresionantes que se han transferido, licenciado y demás, pero el dato está presentado como de alguna forma que es más impactante de lo que realmente es. Para que tengas cuidado con eso, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Sí, evidentemente no. Bueno, esos son avances, estoy presentando avances, pero sí, todavía evidentemente falta hacer todavía más trabajo, más minería de datos y contrastar las dos bases de datos que presenta el INPI. Todavía hay trabajo por hacer. Solo una cosa más. ¿Por qué decidiste usar la base de datos de SIGA? Digo, es la mexicana, ¿no? Es la de INPI, pero ¿por qué decidiste usar precisamente SIGA? Por la disponibilidad de la información. Es información pública y está presentada en internet, es de fácil acceso. Solo intenta buscar, hay acceso a otras bases de datos que tienen mucha más información que te puede ayudar más específicamente en el licenciamiento que SIGA, porque SIGA, a menos de que lo pagues, es complicado. Entonces, sí, solo checa otras, que no sea SIGA. Aparte de esto, intenté tener acceso, por ejemplo, a una base de datos que maneja la Secretaría de Evaluación de la UNAM, pero no obtuve ninguna respuesta. Estuve insistiendo, me decían sí te la vamos a dar, te la vamos a pasar, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces, por eso por el momento ahorita estoy trabajando con esta base de datos. Bueno, Diego, a ver, espero hacer una aportación sobre eso, porque yo intuyo que estás como que tratando de ver diversos fenómenos. Y uno de fondo es que la actividad
patentaria más grande en México quizá, pues es transversal a nuestra economía, ¿no? Porque hay otros intereses dentro de la industria de software, telecomunicaciones, y la academia en sí puede ser algo diferente a ese fenómeno que tú estás presentando, porque precisamente muchas bases de datos o plataformas darían lo que fuera por tener el dato preciso en los licenciamientos. Eso de entrada pues es un gran reto para ti, ¿no? Porque aunque el INPI, pues por ley, es el que debe de recibir el registro de los licenciamientos de todos los títulos de patente o incluso solicitudes de patente, la verdad es que no ocurre. Hay incluso falta de información en algunos casos. Ese es otro fenómeno, un tercer fenómeno. Si tú te enfocas solo en las patentes concedidas, puedes perder de vista algún momento oportunidad, porque la legislación no te impide que tú transfieras una solicitud de patente, siempre y cuando tenga la libertad de operación y el que es dueño asuma los riesgos y también el receptor asuma los riesgos. Entonces, sí hay algunas pocas solicitudes de patente que sí ya están en proceso o ya se han licenciado, y obviamente pues ahí es bajo decisión y bajo el marco legal que lo permite. Entonces, a lo mejor vas a tener un gap de tiempo de 3, 4 años en lo que tú, si nada más te estás enfocando en las concedidas, pues a lo mejor quizá en algunos casos de interés también pueden quedar fuera. En ese sentido, pues, como te decía Marce, la base de datos del SIGA o del INPI, por disponibilidad, está bien, pero no es la más completa. Y a lo mejor la recomendación sería que te acercases a algunas instituciones que tienen ya o que pagan alguna base de datos especializada para ver si tú puedes obtener algún dato adicional. No sé, la UAM, la misma UNAM, algunas escuelas del Politécnico, y tú vas a hacer el match, porque precisamente ante la falta de tanta información, incluso créeme que hacer solicitudes de acceso a la información quizá no van a ser suficientes, ¿no? Entonces, para que tú vayas más o menos haciendo un match en esa metodología transdisciplinaria y ver cómo se puede colaborar para obtener los datos, que es el gran reto en tu tema. Sí, de hecho, espero que parte de esa información salga en todo el trabajo de campo cuando se aborden a las instituciones y a los investigadores. Es la idea, que contrastar esa información. Pero no sé si ya lo mencionaste, a mí lo que me interesa es que si me dan, si salen ahí 1000 patentes o 50.000, no me interesa, a lo mejor las 50, pero que están produciendo pues una cantidad de dinero tan grande que son las importantes. No sé si tú las mencionaste en alguna lámina. Dijiste, bueno, estas 5 patentes de estas compañías son las que se están llevando, pues casi como 10 números, farmacéuticas y estas cosas. Sí. Pero ahí habría que aclarar, Sí, ¿a esos has transferido? No, creo que esas son las empresas que más han licenciado. Licenciado, sí, pero yo quiero saber el dinero, o sea, si a mí me dicen efectivamente son 200, o sea, ¿cuánto vale esos números de transacciones en cash? A lo mejor el sector manufacturero es tan poderoso que no me importa, pero a lo mejor el sector manufacturero está pagando las patentes por los vehículos, o por un sector que, pues aunque yo sé que 50 patentes no me dice nada. Sí, no, ese dato todavía no lo tengo. La idea es posteriormente buscar cuánto se invierte por patente y cuánto se está ganando, pero todavía no puedo poner datos. Hola, felicitarte primero por tu valor. Creo que te estás metiendo en un tema bastante complicado en nuestro país por todos los intereses oscuros que hay, ¿no? Y la falta de información, también ahí la falta de transparencia y el oscurantismo deben de ser un reto desde mi óptica del ego, desde mi óptica del neófito. Y quisiera preguntarte dos cosas. Una, si nos puedes o si me puedes comentar 2 o 3 retos fuertes que tú hayas encontrado en tu investigación. Y la segunda, ¿cuál es tu visión después de que termines esta investigación? ¿En dónde te gustaría que terminara? ¿Cómo la ves en un periodo de mediano o largo plazo?
queda en aquel, en qué estante, convertida en qué? Sí, pues primero el principal reto, y que incluso lo mencionó mi compañero, fue el acceso a la información. El acceso a la información está sumamente restringido. He querido trabajar con bases de datos de la UNAM, con otras bases de datos, pero es muy difícil conseguir la información para esto. Y supongo que más adelante, pues uno de los retos principales va a ser cuando yo tenga convivencia directa con estos investigadores, pues va a ser que también ellos proporcionen esta información, ¿no? Entonces, pues habrá que hacerlo con mucho cuidado, mucho tacto y manejar con cuidado esta información también. Por otro lado, pues la idea de esta investigación es que posteriormente sirva como una herramienta para que los investigadores pues puedan predecir si lo que ellos están desarrollando va a ser, bueno, primero lo van a poder patentar y posteriormente si eso realmente va a poder comercializarse, si su patente se va a poder comercializar, ¿no? Porque pues al final ese es el fin del patentamiento, la comercialización. Entonces va a ser una herramienta más para que ellos puedan predecir si va a ser comercializable o no, y pues de esta manera hacer más eficiente la aplicación de recursos en la investigación y en el desarrollo de invenciones. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Me podrías acotar nuevamente a lo que le estás llamando comercialización de patentes? Comercialización es explotación. En tu trabajo, o sea, básicamente en tu trabajo. Sí. Explotación, transmisión de derechos, licenciamiento y sublicenciamiento. Por el momento, la información que estoy presentando es de transmisión de derechos, licenciamiento y sublicenciamiento. La parte de explotación pretendo trabajarla directamente con los investigadores con los que yo tenga, con los que yo me entreviste. En este sentido, creo que no lo mencionaste, pero creo que sería importante que también tuvieras entre tus variables relevantes el marco normativo de las instituciones. Nos mostraste el marco normativo, ¿no? La ley de propiedad industrial, ¿no? Pero dependiendo del decreto de creación, ¿no?, de las instituciones, va a variar, porque si tú ves que a lo mejor una universidad o un centro de investigación no están patentando muy activamente, también pudiera ser uno de los factores, pues porque no está entre su decreto de creación, entre su visión de la institución, propiamente comercializar patentes, que es parte de lo que ocurre en centros como incluso el CINVESTAR, ¿no? Sí, sí, no lo menciono, pero sí está mencionado dentro de la metodología. En la etapa 2 es la revisión de la normativa regulatoria entre investigadores e instituciones. Okay. Sí. Y te preguntaba yo de lo de la comercialización, ¿a qué le llamas comercialización? Porque tenemos casos como el propio CINVESTAB o el Politécnico, donde llegas a explotar comercialmente la patente, pero por así decirlo, la malvendes, ¿no? El doctor preguntaba un poco de retorno de la inversión, porque al final una patente también debería ser una inversión, no un gasto para una institución. Entonces, creo que vas a en verdad tener dificultad para acceder a esa información, porque a veces es de uso reservado y a veces también estratégico para las empresas, porque si tú estás, ¿no?, anunciando, a veces es una cuestión de marketing, pero a veces también es una cuestión de estrategia, mantener la reserva de con quién estás interactuando. Entonces, no sé si te pudieras regresar a la tabla de las empresas. Entiendo entonces que estas empresas que listaste, como dice el título, son las que obtuvieron más licencias, pero no de parte de la academia. Está por verse si estas licencias ¿cuántos de esas son de la academia? Eso está por verse todavía. Ese es el trabajo que se va a hacer cuando se crucen las dos bases de datos. Porque en esta base de datos se establece a quién se licenció o a quién se transmitió los derechos de
de la patente. Y solamente en esta base de datos viene el número de patente. Entonces, ese número de patente, con ese número de patente me tengo que ir a otra base de datos a ver quién fue quién produjo o a quién se le otorgó en el principio esa patente. O sea, aunque esta información es de mucha utilidad, creo que te estás yendo por la más complicada, como buscando la aguja en el pajar. Creo que te sería más fácil, dada la tasa tan baja que tenemos los investigadores en los CPIs y en las CIES de registrar patentes y, ¿qué digo?, de comercializarlas. Creo que sería más fácil que empezaras por la parte de campo y empezaras a sondear, porque te vas a dar cuenta que si bien te va, vas a encontrar 8, 9 licencias en instituciones tan grandes como el Politécnico, unas cuantas también en la UNAM. Entonces quizá de ahí para atrás podrías irte más sobre casos específicos, porque en estas bases de datos estoy segura que de ahí la proporción de académicos que le transfieren a esas empresas es muy baja. Sí, bueno, la idea era... Porque si no estaríamos ricos, como decía el otro, estaríamos millonarios, pero bueno. Sí, bueno, la idea es primero en estas bases de datos identificar a las instituciones y posterior para ya yo determinar a qué instituciones voy a ir directamente y no estar, pues no tratar de adivinar a qué instituciones sí, a cuáles no. Entonces, esa es la idea. Por eso lo estoy haciendo así. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta para el resto de los estudiantes que haya quedado pendiente? Que quieran hacerle a los estudiantes. ¿No? Bueno, pues entonces pues quisiera agradecerle a los estudiantes su participación y bueno, les voy a entregar su constancia de participación. Sí, por favor, Tania. Bueno, primeramente, pues así como para Tania le voy a entregar su constancia de participación. Muchas gracias, Tania, por participar. Espero que les sirva este ejercicio. Bueno, Diego, muchas gracias.